este proceso de la mejor manera. En este instante estamos viendo el caso del hemisferio izquierdo, cómo trabaja frente a la lectura, y veíamos este número 1 que aparece, que se refiere al área visual primaria, donde se van reconociendo las formas. En este caso, ve las letras está como el ejemplo en la palabra casa, y puede reconocer estas formas de estas letras. Y ahí salta a este número 2, que es el giro angular, donde descodifica, que vamos a escuchar harto esa palabra, donde va a asignar un sonido a cada letra. Y en este caso, como sabemos, el sonido de la letra C es como una letra K, la A, la S y la A. Y después pasa inmediatamente a la tercera parte, que es el área de Wernicke, o Wernicke, no sé cómo se dirá realmente, donde va a identificar y reconoce el sonido de la palabra. Ya hizo esta descodificación y ahora está reconociéndolo como una palabra. Pasa a la etapa número 4, donde están las otras áreas de significado, y asocia la palabra al vocabulario conocido. En este instante ya está reconociendo que esta palabra no solamente como un sonido, sino que también como que está reconociendo con su aprendizaje previo, con la significancia que tiene cada palabra, y pasa finalmente al área 5 y 6, que es el área de Broca que veíamos al final ahí en el otro diagrama, y córtex motor, que es el habla. Entonces es la lectura en voz alta. Y vemos el proceso que va desde el número 1 hasta cuando el niño puede leer esa palabra, que en este caso, todo este recorrido lo hicimos para que dijera casa. ¿Ya? Y vamos a ver también, avanzando un poquito ya con algo más pedagógico, estos procesos, cómo van viviendo de los más chiquititos, adquiriendo este proceso lector, y van pasando por distintas etapas. Tenemos esta primera etapa, que es la etapa logográfica, donde los niños van a poder comprender y van a empezar a leer a través de los signos. Van a encontrar signos en la calle, van a reconocer el signo par, algunas etiquetas, y ellos van a decir que van a leer finalmente, pero lo que están haciendo están reconociendo o realizando una lectura a través de los signos, porque claramente si cambiamos como la información que tiene dentro este signo pare, por ejemplo, él va a seguir reconociéndolo como que está una lectura del pare, pero podría decir cualquier cosa dentro. Pero es su primera etapa, su primer acercamiento, es la etapa logográfica. Después pasamos a etapa prealfabética, donde van reconociendo ya las palabras, pero las van asociando a algunos trazos que son similares quizás, bueno, que sean un ejemplo bien práctico de la palabra ojo, que el niño la va a poder identificar, pero se asocia más al parecido que tiene con los ojos y la letra J con la nariz. Entonces es una etapa prealfabética donde va reconociendo las letras con ciertas formas. También sale el ejemplo de la palabra elefante, que la puede encontrar como una palabra grande y la va a asociar a ese animal que es de gran tamaño. Después salta una etapa parcialmente alfabética, donde empieza a reconocer algunas sílabas y empieza a unir y empieza a completar algunas palabras a través de este conocimiento. Por ejemplo, si va a trabajar la palabra María, reconoce la sílaba ma, y además sabe ya que esa letra A hace sentido y empieza a conformar las palabras a través de este proceso. Es una etapa parcialmente alfabética. Después salta una etapa alfabética completa, donde ya puede leer, va leyendo una oración, va avanzando y puede reconocer el sonido de cada una de las palabras, hasta llegar a una etapa consolidada, que es todo lo que como nosotros estamos aspirando y buscamos en todos nuestros estudiantes, donde ya reconoce el sonido, puede leer de manera fluida, pero además esa decodificación ya es automática y no se gasta ninguna energía en eso, sino que se busca ya la comprensión y poder entender y comprender lo que están leyendo. Ya esas son como las etapas que queríamos destacar. Y también lo último que mencionar en esto, antes de insertarnos ya en el Leo primero, que también existen rutas para poder desarrollar como este aprendizaje. Son las rutas léxicas y fonológicas para acceder a los textos. En la léxico se conecta la forma ortográfica de la palabra con su significado, que es la representación más interna, que lo vamos a analizar un poquito más en profundidad más adelante, y también la ruta fonológica, donde los grafemas corresponden a sonidos y accede al significado de las palabras usando esos sonidos. Entonces,
estas van totalmente paralelas para desarrollar el aprendizaje de la lectura. Dicho esto, vamos a avanzar ahora con el plan de lectura. Leo primero los fundamentos de este plan. Y entonces, ¿qué modelo está detrás? Y bueno, se nombran algunos autores y se avanza, porque ya sabemos la complejidad que tiene la lectura, y no hay mecanismos específicos en el cerebro que están creados para esto. Han pasado mucho tiempo de evolución para que nosotros podamos leer como lo estamos haciendo ahora, pero aún el cerebro no puede realizar esto de manera práctica y rápida, sino que tenemos que seguir trabajando y no hay algo específico en el cerebro para que haga esta tarea. Entonces se menciona el primer modelo, que es el modelo simple de lectura, y va desde la comprensión en lectora, ¿cómo se logra? A través de la descodificación por la comprensión del lenguaje. Pero hay un avance bien importante donde se van desmembrando otro elemento importante para concretar esta lectura, y se busca en Scaraboru, que es un modelo que se llama de cuerdas, donde él habla de las dos hebras que finalmente se van enlazando y formando una cuerda. Ya ahí lo vamos a ver bien gráfico, y involucra algunas, en este caso, la habilidad fonológica, la fluidez de la lectura y las correspondencias de letra y sonido. Ver cómo se enlaza y finalmente lo que se quiere alcanzar con él. Ya aquí está el modelo de cuerda, donde principalmente se basa en la comprensión del lenguaje, donde se ve esta cuerda que está desmembrada, y están los conocimientos previos, el vocabulario, la estructura del lenguaje, el racionamiento verbal y el conocimiento literario. Y abajito tenemos el reconocimiento de la palabra, que en muchas ocasiones se va a comprender como la decodificación o descodificación, donde se involucra la descodificación, la conciencia fonológica y el reconocimiento visual. Entonces, ¿a qué se refiere este método? ¿A qué es lo que apunta? Nos dice que esta cuerda está compuesta por grandes sogas, en este caso, haciendo con lo que aparece ahí en el dibujo, que asocian la comprensión del lenguaje y la descodificación, y ambas se van tensando. ¿Cuál esta tensión? Tiene que ser de una manera muy equilibrada, donde se va avanzando, ¿no? Lo que propone este método no es que se vaya avanzando con la descodificación primero y que se deje de un lado la comprensión del lenguaje, sino que las dos cuerdas tienen que ir trabajando juntas, se van tensando, y cuando este momento que se van uniendo, finalmente van a llegar a esa ejecución fluida y la coordinación del reconocimiento de la palabra y la comprensión del texto. ¿Qué es lo importante de destacar acá? Que en este caso el reconocimiento de la palabra, este proceso, tiene un límite, tiene un tope, que es el trabajo ya automático que podemos realizar. Entonces el niño va alcanzando esta conciencia fonológica, realiza esta decodificación, realiza este reconocimiento visual y va a poder leer, leer esas palabras, y ese va a ser su tope. Finalmente, cuando lo hace automático, va a ser el tope. Pero en cambio, la comprensión del lenguaje es algo totalmente perfectible, donde se tiene que seguir trabajando y se sigue avanzando. Pero el reconocimiento de la palabra nos va a acompañar toda la vida. Cada vez que leamos un libro vamos a realizar ese proceso, pero va a ser totalmente automático. En cambio, la comprensión del lenguaje es un proceso que se tiene que trabajar durante todo el tiempo, ¿ya? Eso es lo que nos apunta este modelo. Bueno, el plan Leo primero obedece a este enfoque pedagógico, que es un enfoque equilibrado, y aquí tenemos otro autor que nos propone lo mismo, y las destrezas de decodificación deben enseñarse simultáneamente a la construcción de significado. Y aquí vemos una relación que se va dando, que la señora Paola después lo va a mencionar ahí con algunas habilidades principales que se mencionan, cómo se van relacionando, y siempre va pasando el ciclo y se van relacionando entre sí, ¿ya? Y finalmente tenemos acá las etapas y las habilidades claves que se van desarrollando. Y en la primera etapa tenemos fundamento de la alfabetización desde el nacimiento hasta los 6 años. Y esto, la habilidad clave, la relaciona con la conciencia fonológica. Después está la alfabetización inicial en primero y segundo básico. Y aprender acerca del vínculo entre el texto impreso
y habla, estrategias para leer palabras. Después, en la tercera etapa, despegándose del texto impreso, la confirmación y fluidez en tercero y cuarto básico. ¿Y cuáles son las habilidades clave? La integración y consolidación de aprendizajes previos, especialmente estrategias para leer palabras y desarrollo de la fluidez, cómo leer las palabras desconocidas. Y ahí después viene el trabajo de cuarto a octavo básico, leer para aprender, donde la habilidad clave es la mayor comprensión e interpretación de las ideas. Después, múltiples perspectivas, que es de la enseñanza media, donde las habilidades son leer y pensar de distintos puntos de vista. Y finalmente, reconstrucción de la vida adulta y la educación superior, donde el análisis profundo, síntesis, evaluación, puntos de vista más profundo. Ya este es como cómo se va dando a través de las distintas etapas estudiantiles y también de alguna edad y en la etapa inicial. Ya, señora Paula. Ya, gracias Luis. Chiquillos, miren, escuchamos previo una fundamentación teórica que respalda este plan, la metodología que nos va a desarrollar el plan Leo Primero. Entonces, las habilidades importantes que surgen de la fundamentación teórica y que se van a desarrollar son las siguientes: conciencia fonológica y principio alfabético, decodificación, fluidez, vocabulario y comprensión. Entonces, ahora vamos a mirar el Leo Primero y aquí los que han trabajado con el texto, por ejemplo, la Ivonne, ¿cierto?, que ha tenido contacto, no sé si algún otro docente, Pamela, yo sé que también ha tenido algún acercamiento al texto. Podrían también ellas ir compartiendo un poco sus impresiones. Entonces, por ejemplo, aquí hay un texto del estudiante y aquí hay un recorrido, ¿cierto?, por las habilidades que se mencionaron anteriormente, que van a ser trabajadas por el método con cierta estructura o con cierto orden, por así decirlo, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver el recorrido de cuando se introduce una letra que es la B corta, ¿ya? Estaban las actividades, ¿cierto?, previas. Tenemos 3 actividades previas antes de mostrar la letra en sí, ¿cierto? Mostrar la letra en su sonido, en su fonema y en su escritura. Yo no sé, le pregunto a Ivonne, desde tu experiencia, Ivonne, desde lo que alcanzaste tú a lo mejor a interactuar con el Leo Primero, ¿cómo viste esta rutina? Si notaste algún elemento distintivo o era muy similar a lo que normalmente se hace en la lectura y escritura. No, en el Leo Primero, la primera actividad, como decía usted, es la actividad de comprensión lectora, porque el Leo Primero, todas las clases trae un libro que se debe leer antes de comenzar a trabajar la letra o la actividad en sí. Toda la primera parte es como la actividad netamente del libro que se lee. Entonces, por eso la Carol decía que traía una maleta con la biblioteca de aula. Y esa biblioteca trae las fichas, trae los libros y trae las gigantografías, que también se pueden trabajar en las clases, pero no se trabajan en todas. Y en ese tiempo, bueno, yo lo usé en primero y segundo básico. En primero básico, cuando los niños recién empezaron a leer y escribir, la dificultad que tenía acá es que algunos, por ejemplo, traían la manuscrita desde kinder y el Leo Primero no la trae. Entonces ahí yo me acuerdo que en ese tiempo Pamela estaba de UTP, llegamos al acuerdo de que nosotros no íbamos a trabajar los carriles que trae ahí, porque tampoco da la capacidad, lo que enseña uno que es como el cielo, tierra, no, cielo, pasto, tierra, que es la otra de manuscrita, porque estos, si uno se fija, son un poco más grandes. Entonces esa era como la dificultad, pero en cuanto a lo demás, es como igual es súper bueno, o sea, lo mismo que estamos haciendo ahora en la CAP, que es la parte de lectura silenciosa, eso se daba todos los días. Entonces ellos lo tenían ya como adquirido. Ya, súper. Entonces, bueno, como usuaria del método, tú pudiste comprobar esto que explicó Luis al principio y que lo mencionó también Carol en la introducción, que la enseñanza de la palabra va de la mano con la comprensión. Por lo tanto,
trabajar una letra va a ir previo a asociado a un texto, a un sentido, una narración, que le va a dar sentido a todo el trabajo que va a venir posteriormente, ¿cierto? Así, Sí. así lo viviste. Ya. De hecho, Entonces, el muro de las palabras también es de Leo primero. sí, correcto, sí. Aquí también Bueno, lo también vamos a ver. hay otro método que se llama Primero Lee, que es súper parecido, pero la única diferencia es que trae manuscrito. Ya, súper. Claro, y el Ministerio de Educación promueve el Leo primero, ¿cierto? Y todo el material y todo lo que esto conlleva está ahí a disposición, ya Carol lo mencionó, lo que es, y tú comprobaste, Ivonne, en tu experiencia, que efectivamente el recurso está ahí, ¿cierto? Ya. Sí, lo que sí, lo que sí, la cantidad de libros que trae, los 6 tomos, a veces uno no le alcanza a hacer todo el año. De hecho, eso es como lo que puede jugar como en contra, eso sí, porque igual, el curso mío, que yo lo tengo desde primero, al principio eran súper lentos, entonces igual costó agarrarse al método, porque lo otro que también tiene, que es un ticket de salida en cada clase, y la plataforma que trae Leo primero hay que subir el ticket de salida, entonces a veces hay que subirlo al instante, entonces no nos daba. En cambio, el año pasado, que fue un poco más, más flexible todo, yo subí los tickets y todo, y de hecho a mí me llamaron para grabar un video para subirlo a la plataforma de Leo primero, porque no muchos subieron los tickets, entonces como era como la evidencia de que el profesor que subía más tickets salía como en un video que subió a la plataforma del ministerio. Súper, ¿no? Ahí, mira, vamos, al final vamos a comentar y ahí va a ser muy, muy importante tu experiencia y las dudas que van a ir surgiendo, porque ahí tenemos un tema importante que comentar y desarrollar que tiene que ver con la letra cursiva o manuscrita versus letra imprenta, que es la propuesta que trae en exclusiva el Leo primero, ¿ya? Así que avancemos, Luis, a la siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces aquí está todo un recorrido, ustedes ya vieron un contexto de lectura, de actividades, de reflexión, de conversar, de dialogar. Al principio el niño de primero básico no va a leer un texto, pero sí lo va a escuchar. Y de ahí parte todo el trabajo y luego recién se llega a la letra y se continúa con actividades de este tipo que van a ir apuntando hacia adquirir la letra, tanto en su sonido, como en su forma, como en su escritura, pero también con su significado, como esa letra es parte de una palabra y que tiene un significado. Se van a ir dando las cosas simultáneamente para responder a esta, ¿cierto?, a esta teoría del aprendizaje de la cuerda que nos mostró Luis, que se debe ir dando todo de manera simultánea y no de manera separada ni parcelada. Ya, pasemos a la siguiente, Luis. Entonces vamos a ver cómo el principio alfabético se da en esta estrategia del Leo primero y cómo las actividades del cuadernillo del estudiante presentan este principio. ¿Cierto? Vamos a encontrarnos con el nombre de la letra, el sonido de la letra y la forma de la letra, ¿ya? ¿Cierto? 3 elementos fundamentales. Entonces, en el principio alfabético, aquí podemos encontrar cómo se presenta la letra, que en este caso es la B corta, ¿cierto? De lo que mostramos anteriormente. Y aquí está, solo se muestra la letra en imprenta, perdón, solo en imprenta, mayúscula y minúscula, imprenta. ¿Y por qué? Porque este método, este plan nos propone que ya no es, tal vez que ya no es necesario trabajar con la letra manuscrita, sino que hay que reforzar la letra imprenta porque es la letra funcional que está al alcance de todos los niños y los niños, claro que tienen que aprender a escribir, pero también lo pueden hacer en un sistema que sea solo impreso. Y aquí yo le quiero preguntar a la Vivi, ¿cierto? Que hemos tenido a lo mejor la oportunidad de dialogar sobre este tema y que es un tema que para la educación diferencial es un tema significativo, el poder a lo mejor trabajar solo con un tipo de letra y no dos tipos de letras. Vivi, ahí si tú nos puedes complementar un poco. Ya, sí lo habíamos estado viendo anteriormente en la CAP, cuando veíamos cómo ponernos de acuerdo como escuela en qué método de lectoescritura utilizar o qué tipo de letra.
Y bueno, ahí yo hice el comentario, sabes, que en lo que es educación especial, cuando se trabaja con niños que tienen necesidades más de tipo permanente, se recomienda la letra imprenta, porque como bien decía, ¿cómo que se llama lo que está? Los intransables. En lo intransable aparece, ¿cierto?, lo que es la conciencia fonológica, la decodificación, y decodificar la imprenta es mucho más fácil que decodificar la manuscrita. Entonces, todos los métodos de lectoescritura que se han hecho, ¿cierto?, para los niños con necesidad educativa, usan la imprenta, porque también es una letra más funcional. Siempre decimos ya escribir en manuscrita, pero si nosotros leemos un diario, está en imprenta. Si compramos un libro, ¿cierto?, está en imprenta. Si nos metemos a algún sitio de internet, está en imprenta. Cuando firmamos, no sé, algún documento en notaría, está en imprenta. Entonces tiene que ver un poco con la funcionalidad de la escritura, sobre todo en los contextos cuando los niños tienen mayor dificultad. Eso fue lo que yo había hecho el alcance en la CAP cuando estábamos un poquito discutiendo este tema. Ahí la Connie también quiere hablar. Ya, Connie, gracias, Vivi. Ya. Sí, complementando con lo que decía la Vivita, bueno, aparte de que es una letra mucho más funcional, ¿cierto? Más cotidiana para los niños y las niñas, yo creo que además es mucho más respetuosa de los procesos sensoriomotores que viven cada niño y cada niña, ¿ya? No todos los niños, ¿cierto? Tienen la misma facilidad del tema de la toma del lápiz, ¿cierto? Ni desarrollan la misma movilidad con sus manos. De hecho, por ejemplo, hay estudios que dicen que los niños que, por ejemplo, son parte del espectro del autismo, también tienen asociado, ¿cierto?, una dificultad con el tema de la toma del lápiz, ¿cierto? Por lo mismo, ellos también requieren de intervenciones con terapeutas ocupacionales. Entonces, ante eso me parece a mí, y creo que desde la perspectiva como desde la educación diferencial, que la letra imprenta es mucho más respetuosa con los procesos que vivencia cada niño y cada niña, ¿ya? Porque no solamente está asociado a un tema de que quieran escribir en cursiva, sino que también tiene que ver con un tema de funcionalidad y de capacidad, ¿ya? De todo lo que hay implicado, ¿cierto?, en el proceso de poder escribir en cursiva, en manuscrita. Ya, Connie. Entonces, ¿qué opinas tú esto que esto sea bajado a todos los estudiantes? No importa que no tengan una necesidad educativa permanente o transitoria, sino que todos puedan acceder a la LED solo en una primera instancia, ¿cierto? O como método de la escuela, solo con la letra imprenta. ¿Qué te parece a ti eso? A mí me parece muy bien, la verdad, yo siento que el objetivo debiese ser que nuestros niños aprendan, ¿cierto?, a escribir y a leer. Y el cómo se realice ese proceso va a depender, ¿cierto?, de las necesidades y de lo que quiera cada niño y cada niña y de sus procesos. Me parece que es lo más respetuoso y que siempre así debería haber sido, que nunca se le debería haber forzado a algún niño o alguna niña a escribir con letra manuscrita. Me parece que que estemos avanzando en este proceso, a mí me gusta, creo que tiene que ver con todo lo que hablamos de inclusión y con el tema de respetar los procesos de cada niño y de cada niña, si en el fondo nosotros queremos que nuestros niños escriban y logren leer, ese es el objetivo, nada más que eso. Ya, Connie, gracias. Medelis y Gloria. Bueno, yo sumándome a lo que dicen las chicas, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Nosotros, como decía usted, señora Paola, lo habíamos conversado nosotras ya en las CAP y a mí me hace tanto ruido porque de forma personal, justo en estos momentos tengo estudiantes que son de tercero básico, curso ya grande que deberían quizás tener totalmente adquirida la lectoescritura, que presentan ciertas dificultades y una de esas es poder escribir con letra ligada, por ejemplo. Entonces hoy día justo estaba haciendo aula de recursos con un alumno de tercero y me pasa que tenía que él transcribir unas oraciones y me pidió por favor que le escribiera en imprenta. Tía, pero por favor. Y después hicimos como un intercambio, yo solo le dicté la oración y él lo escribió en imprenta y no tuvo ninguna falta de ortografía, lo único que fue mucho más rápido y mucho más ameno para él poder hacerlo de esa forma. Entonces al final un día conversando con Ivonne, que yo sé que sabe que el alumno es, llegamos a la conclusión de que al final no le vamos a exigir más, sino que le vamos a exigir que mientras él comprenda
lo que tiene que escribir y lo haga de la forma que quizás a él más le acomoda, mientras se cumpla el objetivo, está bien. ¿Por qué? Porque nosotros a veces le dictamos o mostramos en la pizarra y ya él se frustraba solo con ver la letra. Entonces, y no es solamente uno, yo estoy dando ese ejemplo. Y me pasa también con los niños más chiquititos, que son niños que vienen, algunos de no estar escolarizados, que vienen solo de la casa, que decirles o imponerles que escriban con letra cursiva o con ligada es súper frustrante porque, como decía la Connie, la prensión en el lápiz, la motricidad fina que tienen es tan diminuta que es difícil explicarles que tienen que agarrar el lápiz bien. Entonces, por ejemplo, con Gloria una vez lo conversamos también y se llegó a la conclusión de que se iba a ocupar imprenta mayúscula con ellos. Y cuando tuvieron que escribir el nombre, por ejemplo, se tomó esa decisión y dejarlo como de forma arbitraria. Para el que era más fácil, porque también hay excepciones que ya tienen adquirida la letra cursiva, lo podían hacer de esa forma. Pero yo creo que sería una muy buena instancia porque los niños al final le provoca un rechazo este proceso y no es la idea llegar a que sea así. Así que yo estoy muy de acuerdo. Ya, Medeli, gracias. Gloria. No se escucha, Gloria. ¿Ahí? ¿Escuchan? Sí, ahí sí. Ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Antonia, ¿no se escucha desde tu computador? Está como con problemas de internet, la Gloria. Es como que llega tarde tu mensaje. Sí se escucha. Es que estoy desde el computador de mi hija y no me manejo bien. Bueno, yo les quería contar que, bueno, lo mismo que dijo Medelis, nosotros le mostramos... Antonia. Es que mis hijos también están conectados, pero se escucha, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a hablar si se escucha mal? Ya, Gloria, ahí a lo mejor le mejora la señal y después... Pues escribe, pues, Gloria, escribe tu... Sí, de comentario. Ya. Ya, sigamos avanzando a la siguiente, Luis, por favor. Ya, el principio alfabético. Le quiero pedir a Romina si nos ayuda a leer qué dice el principio alfabético. Por supuesto. Principio alfabético. El conocimiento del nombre y sonido de las letras, junto con la conciencia fonológica, constituyen los fundamentos de la adquisición de la lectura y la escritura. Bravo, Villalón y Orellana han demostrado que este conocimiento es uno de los mejores predictores del aprendizaje de la lectura. Ya. Gracias, Romina. Entonces, es trascendental el conocimiento del nombre y sonido de la letra junto con la conciencia fonológica, ¿ya? En eso yo creo que Directora, estamos todos de llegué. acuerdo. ¿Me escuchan ahora? Ya sí, ahora sí, Gloria. Ah, me puse por el celular. No, yo solamente les quería contar que nosotros estamos trabajando y les mostramos, como dice Medelis, los dos tipos de letras. Y ellos, cuando yo les digo, voy a escribir con manuscrita la palabra y con imprenta. Y ellos dicen, a mí me gusta más la imprenta. Ellos mismos dicen que para ellos es más fácil. Lo otro es que yo estoy asombradísima, a todo el mundo le cuento, pero yo sé que es como, yo creo que es donde los niños han pasado tanto tiempo en el celular, encerrados en la casa, que, bueno, tenemos una forma ahí de decir en la escuela, me leen. La mayoría está leyendo. Y yo no sé qué, yo sé absolutamente que tampoco es algo que es a causa mía en estas 4 semanas. Yo creo que es porque los niños han estado muy conectados al celular y en el celular ven letras imprenta. Sí. Los niños están reconociendo las palabras y, bueno, como trabajamos con el Caligraphics, ahí se nos insta a trabajar 4 o 5 consonantes y ya vamos en la segunda y los niños ya están leyendo, la mayoría.
Y para ellos es más fácil y ellos lo expresan, que para ellos es más fácil y más cómodo la imprenta. Eso solo les quería contar. Ya, Gloria, muchas gracias. Ya, entonces ahí hemos escuchado hartas opiniones respecto de, ¿cierto?, de por qué letra cursiva o por qué solo letra imprenta, ¿ya? Y estábamos revisando el principio alfabético. Y ahora veamos, va a ser sí, Luis, ahí, conciencia fonológica, ¿cierto? Entonces aquí también tenemos un esquema que nos muestra cómo podemos trabajar y tomar conciencia de los componentes de la conciencia fonológica, ¿cierto? En el lenguaje oral, ¿cierto? Y ahí tenemos canciones que riman, segmentación de oraciones, segmentación y unión de sílabas, en un tiempo establecido, segmentación y unión de sílabas, ¿cierto? Unión y segmentación de formas individuales. Entonces, ¿cómo estas actividades van? Desde las menos complejas a las más complejas, y así están desarrolladas en las actividades del Leo primero. Avancemos, Luis, por favor. Entonces, veamos conciencia fonológica, cómo se podría trabajar, ¿cierto?, en el Leo primero, ¿cierto?, en alguno de sus tomos, ¿cierto? Recuerden que estamos siempre tomando la letra B, ¿cierto?, que partió con un texto, con un cuento que leyó la profesora, siguió con actividades donde hizo preguntas para que los niños respondieran, y finalmente llegan a una palabra, a precisar en una palabra de todas esas actividades previas que hicieron, que era vaca, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí, conciencia fonológica, entonces, ¿cómo se trabaja? Dice, lee, ordena y escribe. Debe leer palabras que están sueltas y luego el niño lograr darle sentido, darle un sentido, con una comprensión de lo que se quiere decir en esa frase, ¿ya? Vamos a la otra, ya, la decodificación. A ver, ¿quién me ayuda a leer lo que nos dice de decodificación? ¿Quién se ofrece? Tío Eduardo, que lo estoy mirando. Ya, Decodificación. Y después la Medelis. Proceso de extraer información de las unidades de palabras escritas para activar el léxico mental y que adquieran significado. No separar la decodificación de la comprensión. Palabras a golpe de vista, 50%, palabras menos familiares, 50%. Leer siempre requiere de la decodificación y a medida que los alumnos se hacen más expertos en esto, se va automatizando y se pone énfasis en la comprensión o construcción del significado. Ya, perfecto. Entonces, decodificación, pero con significado. Siempre tiene que estar esto presente, ¿cierto? Palabras que vamos a mirar a golpe de vista tienen que estar asociadas a un sentido, algo que significa, y sobre todo palabras menos familiares, que ahí es donde el profesor es fundamental para otorgarle el significado. Y ahí la ampliación del vocabulario. Bueno, vamos a ver. Gracias, Eduardo. Siguiente. Ya, ahora sí, la Gloria que había levantado la manito para leer. Ya, pero voy a apagar la cámara porque me tengo que acercar el celular y me van a ver hasta la mínima arruga. Fluidez. La fluidez es la habilidad para leer correctamente un texto con el ritmo y velocidad adecuada. Valenzuela, Orellana y Muñoz, 2018. Se dice que es el puente entre la decodificación y la comprensión. Se debe evaluar fluidez lectora desde que el alumno adquiere cierta automaticidad en la lectura de palabras de uso frecuente. Ya, Gloria, gracias. Entonces, otro concepto importante que nosotros lo manejamos, los profesores sabemos, la fluidez también es un componente muy importante para la comprensión. Si el alumno no va adquiriendo paulatinamente esta fluidez, la comprensión va a ir quedando atrás, se pierde el sentido de lo que lee. Si solo nos quedamos en esa etapa fragmentada, ¿ya? Entonces, también hay que irla trabajando, y el Leo primero también propone eso. Trabajamos la decodificación, la comprensión, el significado, pero también la fluidez. También ejercitamos eso, también lo vamos haciendo interactuar en el proceso. Ya, Luis, la siguiente, por favor. Y vocabulario. Vamos a ver entonces qué dice vocabulario. Medelis, por favor, ¿nos puedes ayudar?
Ya. Vocabulario. La evidencia indica que para incrementar el aprendizaje del vocabulario debe ocurrir una enseñanza explícita y directa. Amplitud de palabras, amplitud de actividades, antes, durante y después de leer. Actividades para enseñar nuevas palabras, banco de palabras, bitácora de palabras, lectura en voz alta, actividades de escritura, muro de palabras, etc. Entonces, aquí el vocabulario, ¿cómo lo vamos a trabajar? Con muchas palabras que vamos a traer al espacio del niño, con variadas amplitud de actividades, ¿cierto?, que involucren estas palabras, y también vamos a trabajar con este vocabulario, significado de palabra antes, durante la lectura y luego de leer. Y ahí hay actividades sugeridas, ¿cierto?, que se pueden hacer para tener una gran variedad de trabajo, de vocabulario, que se enriquezca este vocabulario con sentido y que se lea de manera fluida. ¿Cierto? Los ejemplos que leyó recién Medellín. Vamos a la siguiente. Y aquí está muro de palabras, ¿cierto? El ejemplo que ya nosotros en la CAP del primer grupo hasta tercero básico revisamos las 10 prácticas intransables de la educación parvularia, porque ahí hay una conexión importante con el Leo primero. Es que se viene trabajando desde preescolar, desde transición 1 y 2, ¿cierto? Entonces, hay 10 prácticas intransables propuestas para educación parvularia y que nosotras en la CAP, hasta tercero básico, decidimos rescatar, recoger, y a pesar de que ahora estamos en pandemia, estamos fomentando alguna de ellas. Y justo el grupo escogió el muro de las palabras para aumentar el vocabulario, que es tan importante para mantener y comprometer una comprensión de lo que se lee, ¿ya? Entonces, en eso estamos bien, estamos ya encaminados, ¿cierto? Porque hemos dado pasos en este sentido. Vamos, Luis, a la siguiente. Entonces, dice, ejemplo de la enseñanza de vocabulario en 8 pasos. No sé si alguien los quiere leer, los pasos. ¿Leo yo? ¿Leo primero? Ya. Muy bien, Romina. Ya. Ejemplo de la enseñanza de vocabulario en 8 pasos. Objetivo. Lectura en voz alta. Palabra de interés. Definición. Ejemplo de uso. Pronunciación. Dialogar usando la palabra y muro de palabras. Súper bien, Romina, gracias. Entonces, se dan cuenta que con una palabra nueva, aquí hay un recorrido que se hace como, primero la palabra se lee en voz alta, tiene que ser una palabra de interés que esté en un contexto, ¿cierto? Por ejemplo, yo hoy día estuve en una actividad del kinder y la Gloria trabajó una palabra y estaba en un contexto, tenía un sentido y un significado para los niños. Entonces, y cómo la Gloria mostró con niños pequeñitos cómo hace ese recorrido, ¿cierto? Y llegó, ¿cierto?, hasta cierta etapa de este recorrido, porque luego esa palabra va a terminar, ella dijo, en el muro de las palabras, ¿cierto?, donde también va a estar decodificada esa palabra. Entonces, ese recorrido es bien importante para que la palabra tenga sustento, tenga sentido, pero además que la usemos, que nos sirva, que empiece a formar parte del vocabulario de los niños de uso, que sea de uso común. Y eso, si los profesores no lo intencionamos, la palabra va a quedar olvidada en el muro de las palabras o en el cuaderno del niño. Entonces, es importante eso. Ya, vamos a la siguiente. Ya, aquí otra ayuda en la lectura. Marian, que te estoy mirando, ¿puedes ayudarnos a leer, por favor? Supuesto. Vocabulario. Los lectores que tienen un vocabulario más amplio tienen mejor comprensión y viceversa. Un amplio repertorio de palabras puede ayudar a una persona no solo en la lectura, sino también en el desempeño escolar en general. Beck, McCune, Kukan, 2002-2008. La adecuada comprensión de un texto no es posible si no se entiende el significado de las palabras que lo componen. Ya, aquí Marian leyó el fundamento, lo que hemos estado hablando, por qué es fundamental trabajar la comprensión de las palabras, ¿cierto? Vocabulario y comprensión, y cómo esas tienen que estar insertas en un contexto,
para que cobren real significado. Ya, vamos a la siguiente, Luis. Ya, pues la comprensión auditiva. ¿Le puedo pedir a Karina si puede leer esta diapo? No sé si Karina está por ahí. Si no está Karina, ¿hay algún compañero que le ayude? La Silvia, ya Silvia, gracias. Ya, la comprensión auditiva. Existe una importante correlación entre la comprensión auditiva y la decodificación. Es la antesala para la comprensión lectora. Y aquí tenemos habilidades para trabajar la comprensión auditiva, que sale aquí conocimiento lingüístico, activación de conocimientos previos, inferir y monitorear. Ya, muchas gracias Silvia. Entonces, la comprensión auditiva es fundamental y también hay que trabajarla. Tenemos que desarrollar en los niños, ¿cierto? Actividades para que ellos demuestren que comprenden lo que escuchan. Entonces, la palabra, primero hay que decirla en voz alta, hay que leerla, hay que hablarla y trabajar el significado para luego también ir trabajando simultáneamente con la palabra escrita, ¿cierto? Ahí hay una relación importante. Ya Luis, vamos a la siguiente. Ya, pues y aquí tenemos entonces una actividad de, ¿cómo viene presentada? Una actividad de comprensión lectora en el Leo primero. Entonces, dice, puedo leer. El huemul se escapó entre los arbustos, ¿cierto? Y aquí se va a generar toda una pregunta y una serie de actividades con una oración cortita, pero que tiene significado. Y luego la siguiente, el ratón tiene hambre, come y come, pero aún tiene hambre, ¿ya? Vamos a la siguiente, Luis. Ya. Entonces, palabras que estaban en la lámina anterior, en un contexto con significado y para ahí generar una conversación sobre esa lectura, ¿ya? Ahora, el plan también tiene una estrategia para evaluar y una metodología que propone también para ir evaluando el progreso de este proceso que es simultáneo, ¿ya? Y aquí está este proceso. ¿Quién lo quiere leer? Le pido... Yo puedo leer, señora Paula. Ya, Pamela, muchas gracias. Leo el circulito adentro, lo que está adentro. Sí, lo que está, por favor. Ya, dice comprensión auditiva, principio alfabético y conciencia fonológica, decodificación, fluidez lectora y vocabulario. Ya, perfecto. Entonces, como esto está vinculado, estos son los principios en el fondo que se van desarrollando y que se mostraron cómo se trabajan en el Leo primero. Y cuando llegamos a la etapa de evaluar, a pesar de que esto se da junto y simultáneo, tenemos que buscar la forma como monitoreamos que todas estas habilidades que están expresadas aquí se van dando en el estudiante y él va avanzando simultáneamente en esta construcción. Vamos a la siguiente, por favor. Ya, entonces, veamos cómo evaluamos y cómo está implícito, ¿cierto?, el proceso de evaluación, que es formativo y que va a estar siempre presente en esta estrategia de enseñanza de la lectura. ¿Ya? Entonces, ahí, no sé, no veo a nadie más, pero le vamos a pedir a la Karina. Ya, Karina, ahí volvió. Ya, Karina, si puedes... Sí, dice, estrategias para la enseñanza de la lectura. Lectura en voz alta, lectura guiada, lectura estoy con el teléfono. Lectura compartida y lectura independiente. Ya, súper bien. Entonces aquí hay como una progresión, ¿cierto? ¿Cómo hacemos transitar a los niños pequeños en esta flechita que debe ir a un aumento y se parte con una lectura en voz alta, que es una lectura, ¿cierto?, que realiza el adulto y el niño escucha. También una lectura guiada, ya ahí está la unión entre el adulto y el niño. Lectura compartida,
donde hay mayor independencia, donde a lo mejor el adulto lee una parte y el niño lee lo que viene a continuación. Y finalmente lo dejamos ya autónomo y el niño va a ser capaz de leer independientemente. ¿Ya? Ya, la siguiente. Y también se va trabajando un tema que es importante porque es lectura y escritura. En este plan tenemos una escritura que es guiada, pero que pretende finalmente encaminar y dejar al estudiante dando pasos para una escritura creativa, una escritura que le sirva a él para expresarse, ¿ya? Y por eso partimos desde esta habilidad de alfabetización, donde presentamos la letra, mayúscula, minúscula, y vamos fomentando esta escritura hasta llevarlo a la escritura creativa. Siguiente. Bueno, y aquí finalmente tenemos esta estrategia de monitoreo y evaluación de la lectura, ¿cierto? Con estos 4 pilares que son considerados en el plan Leo Primero. Y ahí le pido a alguien que los pueda leer, por favor. Ya, yo los leo. ¿Yo puedo leer? Ah, no. Alguien dijo yo puedo leer. Dale, Vero. Ya. Dice evaluación de diagnóstico y final, evaluación formativa, ticket de salida, evaluaciones formativas y sumativas propuestas en el texto, evaluaciones formativas, fluidez lectora. Ya, entonces que ustedes encuentran un resumen de estos 4 elementos que están presentes en el plan del material que está disponible para también hacer una evaluación del estudiante que está potente aquí el foco puesto en una evaluación formativa, chiquillos, ¿ya? Entonces, para ir monitoreando es el concepto importante porque debe ser frecuente, reiterado, para evidenciar que el alumno está progresando. Luis, no sé si nos queda otra más. Bueno, y aquí están las páginas, ¿cierto?, donde uno encuentra toda la información disponible de el Leo Primero. ¿Ya? Chiquilla, tenemos así una visión general, un poco ya más concreta, cuál es la fundamentación del plan, pero además cómo está presentado y cómo está trabajado en el material para primero básico. Y aquí entonces vamos a... Luis, aquí ¿te parece si podemos ahí pedir algunos comentarios? Sí, es el momento de opinar, aunque dieron muy buenos fundamentos entre medio, así que no sé si alguien más quiere comentar de los que no han hablado las mismas personas, si qué les ha parecido, no sé, por cualquier cosa que nos quieran opinar después de lo que hemos conversado. ¿Tía Isabel? Sí, quería más que todo consultar. El año pasado también se hizo la consulta, ¿cierto? Se revisó y todo. Y se decía, ¿cierto? El año pasado que ya los que lo habían utilizado antes podían como seguir con eso y todo. Si se decide, digamos, trabajar con el Leo Primero, va a ser para todos los cursos, esa es mi consulta, ¿ya? O se va a comenzar por primero para después ir, ¿cierto? Llegar a lo mejor hasta todos los cursos que se pueda utilizar el Leo Primero. Bueno, lo hemos conversado y se va a hacer una votación un ratito más con un formulario y se quiere tomar la decisión como establecimiento para poder trabajar ahí todo, ya que se están realizando estas CAP, los intransables, desde NT1 hasta, en este caso, hasta cuarto básico, pero en caso que se fomente después, que se implemente hasta sexto, si tomamos la decisión, es la idea de tomar ya desde NT1 hasta sexto básico. Por eso es importante que ahora puedan dar sus opiniones, como queremos ver si realmente todo lo que hemos conversado tiene algún sentido, ¿no?, para ustedes. Ya, Pamela. Bueno, chicos, primero que todo disculparme porque recién me está pasando un poquito el dolor de cabeza, estaba con la cámara apagada, pero yo estaba escuchando muy atentamente.
Le comentaba a Carol que me da mucho gusto poder escuchar desde fundamento en realidad, pues, potente, el tema de lo que significa trabajar con Leo primero. Yo desde siempre he estado muy, muy cercana al modelo, ¿cierto? Y me gusta mucho. La verdad es que creo que es una forma de trabajar de manera holística. Entonces yo creo que esa forma es una de las formas más significativas que los niños podrían trabajar. Tengo también la oportunidad de conocer cómo son los textos, por supuesto no el sistema completo hacia segundo ciclo, pero mi hija está en cuarto básico y tiene también el material que está diseñado para ese nivel. Y también también en una forma muy interesante, además que, por ejemplo, pensaba en el caso de Ivonne cuando empezamos con el Leo primero en ese curso, que fue un curso realmente, o sea, todo el mundo sabe cómo nos costó, principalmente a ella, que era la que estaba más en la sala, poder organizar el trabajo, que yo creo que no se podría haber implementado en ningún sistema de manera completa, porque necesitábamos primero que ellos aprendieran a convivir entre ellos. Entonces, de esa manera siento yo que a lo mejor la misma Ivonne ya en segundo, tercero básico se da cuenta que a lo mejor puede avanzar un poquito más ahora. Y claro, lógicamente que son 6 tomos. De hecho, mi hija que está en primero ahora sí de manera remota, van recién en el tercer tomo, así que difícilmente lo pueden trabajar, pero ellos también combinan con otras cosas. Y no, bueno, la verdad es que creo que es una forma que nos permite a nosotros poder hacer un trabajo más personalizado con cada niño, porque no tienes que preparar mayor cantidad de material. Tú simplemente vas y lo implementas. Lo implementas y tú le pondrás ahí de tu cosecha, por cierto, uno como profesional siempre toma algo y le agrega lo que uno necesita para el curso en específico y sus características, pero te permite llevar un control súper interesante con respecto al avance de cada niño. Entonces siento que te da mucho espacio para la observación, mucho espacio para la toma de apunte, mucho espacio para decir, mira, este niño, observo tal cosa en este niño, ya me voy a fijar en él. Siento que te permite a ti como profesor poder tener este espacio para tener el momento de observación, que te permite también recopilar información sobre tu curso. Eso, chicos. Gracias, tía Pamela. No sé si hay alguien más. Constanza. Sí, estaba escuchando ahí a la Pamelita, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que ella plantea y me gustaría agregar que además lo que a mí me gusta mucho como del material de trabajo que tiene Leo primero es que, bueno, recién revisamos de que estaban todas estas habilidades, ¿cierto?, del lenguaje que son básicas e imprescindibles para el proceso de lectoescrito. Y me parece que lo que hace Leo primero es que las va trabajando de manera transversal. Se nota esa progresión, pero no las deja de trabajar. Ya, entonces podemos ver en los tomos más avanzados cómo se sigue trabajando de codificación, cómo se sigue trabajando con ciencia fonológica, se sigue trabajando, ¿cierto?, la sintaxis, el orden de las oraciones. Entonces, eso me parece que es importante porque en el fondo son habilidades que se trabajan transversal en todo el proceso. Ya son habilidades que no olvido, porque muchas veces nos pasa, ¿cierto?, que es como, la conciencia fonológica es importante al principio del proceso, lo enseño al principio y luego lo olvido. Ya, pero me parece que lo que hace Leo primero es que mantiene, ¿cierto?, la relevancia y la importancia de poder trabajar todas las habilidades del lenguaje, ¿cierto?, de la misma manera. A mí eso es lo que me gusta mucho como de la metodología y del material de trabajo. Gracias, tía Medelis. Bueno, yo quería dar como de forma personal que a mí como que lo tengo muy familiarizado porque justo mi sobrino está en primero básico y trabaja con él, conozco todos los tomos que tiene y de verdad que aparte del orden que tiene, que es muy, muy ordenado, a mí me gusta mucho esta área y como justo estoy haciendo como hincapié ahora pensaba en que para el próximo año Kinder va a estar en primero básico. Siento que es una buena herramienta para sacarle provecho al inicio de la lectoescritura para ellos, pero también lo veo en los niños que están en tercero quizás ahora y que para el otro año van a estar en cuarto. Pienso que como hemos estado trabajando, no sé, pues en tutoría o se quiere dar énfasis a estos niños que todavía están deficientes en el proceso de la lectoescritura, quizá no sé si se puede hacer como una petición de pedir más tomos para esos alumnos, pero siento que es una buena herramienta que se puede sacar harto provecho. Gracias, tía Medeli. Tía Janet.
Perdón, se me olvidó activar. Yo lo encuentro, o sea, realmente no, más de lo que hemos hablado aquí, en realidad yo no conozco tanto el Leo primero, no tengo ningún acercamiento mayor, pero por lo que tengo entendido, no hay una parte que corresponda a lo que es párvulos. Entonces yo creo que al tomar esto también tendríamos que pensar en eso, porque los libros que nosotros manejamos tienen otro sistema. Entonces tendríamos que alinearnos con lo que van a hacer, porque nosotros estaríamos en otra cosa. Hasta aquí, los libros que trabajamos ahora vienen con letra cursiva, vienen con todo eso que estaría cambiando, ¿cierto? Yo lo veo por lo que ustedes dicen, me da la impresión de que es súper bueno, pero como digo, no lo conozco. Entonces me queda esta duda. Eso. Sí, tía, gracias. Sí, incluso este año compramos los Calligraphics, que para el otro año, si tomamos esta decisión, no se podrían ocupar. Y ahí lo que nosotros revisamos con lo que pone el ministerio, con los intransables, se tiene esa línea, pero de los textos por lo menos no sabemos si hay alguna alternativa que vaya alineada con el Leo primero por ahora. Si hay la tía Pamela quizás tiene información o nos quiere comentar algo de ahí. No, solo quería comentarle algo, porque por ejemplo en el caso del colegio de donde están las chiquillas, ellos crean su propio cuadernillo, crean un cuadernillo para lenguaje y un cuadernillo para matemáticas. Entonces a lo mejor se podría hacer un trabajo de juntar este material que vaya más o menos en la misma línea de lo que hace Leo primero y generar estos cuadernillos para los estudiantes, pues. Y se pueden anillar y se trabaja un libro que tenga la misma línea. Y se me ocurre que eso podría funcionar. ¿Tú quieres que volvamos a la antigüedad? Por supuesto, porque todo lo anterior pudo ser mejor. Porque antes lo hacíamos así, o sea, yo creaba un cuadernillo para los chicos y trabajábamos, pero ahí igual... No, mira, fuera de broma, sabes que encuentro que es súper bueno, porque cuando yo trabajaba con la Agustina en ese libro, es como muy... va como ordenadito, pues, y va también trabajando todas la habilidad, entonces uno puede poner ahí el material que tú creas que es más conveniente, pues. Entonces, sí, sacar de diferentes libros. Como claro, y va haciendo la transición correcta de pre-kinder, kinder a primero. Sí. Gracias, tía Ivonne. No, lo que yo iba a comentar que el programa Primero Lee, que en el fondo es lo mismo, ese trae de pre-kinder y kinder, y trae el material, y trae la biblioteca de aula, yo no sé cómo el ministerio, si lo copió, no lo copió bien, pero yo tengo los tengo en pendrive, todo lo que me parece que tengo todo lo de pre-kinder y kinder, porque yo trabajé también con ese Primero Lee. Ya, tía, súper. Sí, la Connie reafirma lo que decía la tía Janet. Sí, nos hemos centrado en eso también por el trabajo de la intransable. Nos imaginamos que vendrá un material relacionado con eso. Y si es que no, también, y tomamos la decisión, también yo creo que podríamos hacer algo para buscar alternativas y las ideas que proponen son súper buenas, o adquirir un libro que vaya relacionado con eso. No sé si alguien más, la chiquilla, la segundo básico que no se ha escuchado por ahí, la Marianne que no se ha escuchado, la tía Silvia que también ahí está con eso, en esos niveles. Luis, a mí me pasa que, bueno, yo obviamente no conozco el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, obvio, pero estaba introduciendo y yo sé que todo esto llega hasta cuarto básico. En quinto se olvida, pero están estos libros de escritura que es espérate, lo tenía aquí, La aventura de aprender, que tiene mucha relación con esto porque viene como en esa línea, me da la impresión. Lo estaba mirando, pero es el mismo que es para sexto. Y de hecho lo subieron ahora a la plataforma de sexto y antes no estaban. ¿Te acuerdas que tú me dijiste búscalo? Nunca estuvieron, sí. Estuvieron ahora al final. Claro, entonces, que fue como la propuesta que había, pero no la implementaron. Claro, entonces yo estaba pensando, tal como lo dicen con los chiquititos,
se supone que estos van en un proceso. Yo me imagino que la Ivonne está con el Leo primero en tercero básico. No sé si la Pamela está con el Leo primero en cuarto, porque se supone que hasta ese nivel están. ¿En qué curso estamos? ¿En qué curso lo están aplicando? ¿Solo en primero? Claro, no. Lo que pasa es que cuando se tomó la decisión, dijeron que no querían esos libros. Y nos llegaron porque no teníamos elección en el caso de segundo básico. Pero fue solamente por eso, porque se tomó la decisión de tomar en los otros textos. El año pasado se hizo la misma consulta y de manera previa también se había tomado esa elección. Claro, porque si se va a tomar la decisión, hay que pensar en el futuro. Vamos a llegar a un tercero y a un cuarto con el mismo método y van a pasar a un quinto, que es ahí donde hacemos el quiebre y perdemos a varios de los chiquillos. Entonces también tenemos que pensar en ese futuro. Si vamos a tomar la decisión, yo creo que podríamos seguir en un proyecto así, pero pensando que si van a salir de un cuarto básico con un Leo primero cuarto, que así se llama también, Leo primero cuarto básico, ¿qué vamos a hacer cuando pasen el quinto? ¿Les damos de nuevo con el quiebre a los chiquillos? ¿O vamos a seguir en un sistema parecido? A eso me refiero. Por ello, mutis, porque todavía de hecho quedarían 2 años más para que estos niños llegaran a quinto básico. Se espera que tenga quinto y sexto básico, eso es como se va trabajando. En la realidad es que nos indica que todo va hacia allá, pero tampoco se podría decir como un plazo, esto va a ser así o no. Ahí la Vivi tiene la manita levantada. Sí, quería también, representando ahí al segundo ciclo, que por ejemplo yo estoy en sexto y aún hay niños que presentan serias dificultades en la fluidez lectora. Por ejemplo, su lectura es sílaba a sílaba. Entonces, eso también habla de que hay que consolidar en primer ciclo, ¿cierto? Esa habilidad, para después seguirla potenciando. Y en lo respecto a lo que dice Marianne, si es que no hay libros, sí están las estrategias que los vimos, por ejemplo, en la CAP, ahí hay hartas estrategias para trabajar la fluidez, para trabajar la comprensión, y es lo que estamos haciendo ahora. Pues entonces, si bien no hay Leo primero para segundo ciclo, podemos entre nosotros como escuela también seguir alguna estrategia y seguir organizándolo como lo estamos haciendo, porque por lo menos con Marianne le hemos sacado el jugo ahí a los chiquillos con las estrategias de comprensión que se acordaron en la CAP y han dado buenos resultados, ¿no? Estamos viendo harto progreso ahí los chiquillos, llevamos como un mes implementando la estrategia, la implementamos un poquito antes, ¿cierto?, a lo que se nos había pedido, pero sí ya han ido dando frutos. Por ejemplo, en el aula de recursos, yo con los chiquillos, por los que están descendidos en la fluidez también, hacemos juegos para ir potenciando eso, leer pseudopalabras, que eso ayuda harto también. Entonces, estrategia hay hartas cosas que se pueden hacer si es que no hay libros. Organizarlo también, hacerlo de forma como con un cronograma, qué estrategia podemos ir utilizando, pero algo también se nos puede ocurrir ahí. Gracias, señora Paola. Sí, chiquillos. Bueno, yo solo quería recordar que el año pasado, ¿cierto? Tuvimos la posibilidad, bueno, todos los años hay, que uno puede escoger ciertos textos del Ministerio de Educación. Y se dio la posibilidad de elegir entre un texto tradicional o los textos del Leo primero. En ese minuto tuvimos un consejo, lo conversamos y dado que estábamos en pandemia, en que no se sabía bien cómo poder trabajar todo el material que implicaba el Leo primero, se optó por postergar esa decisión y evaluarlo durante el año. Evaluar bien para tomar una decisión en conocimiento, hacer una jornada como esta, donde se expusiera el método, donde escucháramos distintas opiniones y pudiésemos asumir o no asumir
este método del Leo primero, pero sabiendo que tenemos que hacer articulación. Entonces, ¿cómo, lo que dijo Janet, cómo asumimos y cómo hacemos camino previo con los niveles de transición y cómo luego continuamos? Mira, los intransables son un paso en eso, Janet, en eso de articular el Leo primero, es la herramienta que está disponible. Habría que enriquecerla junto con algunas decisiones que tendríamos que tomar. Por ejemplo, si decimos vamos a asumir el Leo primero, decidimos entonces, se presenta la letra imprenta en los niveles de transición 1 y 2 y se trabaja, por ejemplo, la escritura del nombre con imprenta, ¿me entiendes? Pequeñas cosas y además de realizar todas las actividades de los intransables que también están desarrolladas en el Leo primero, como el muro de las palabras, la biblioteca de aula, entre otras iniciativas, ¿ya? Entonces, podría ser, y posteriormente, como dice bien Vivi, habría que buscar seguir la línea, como el trabajo de la comprensión lectora, si necesita irse a una habilidad más básica, como es la decodificación, la conciencia fonológica, como es la fluidez, y trabajar el significado, tendremos que hacerlo al estilo del Leo primero, rescatando ejercicios, estrategias que están, y tomando de los textos que están, que son a lo mejor en una línea de nivel de abstracción mayor, tomar aquello que nos pueda servir. Entonces yo creo que sí es posible seguir una línea de comprensión. Miren, yo creo que como síntesis podemos decir que lo que se busca es que el estudiante aprenda a leer y escribir comprensivamente desde el inicio, desde la preescritura, que no se separe la comprensión, el significado de las letras de su trabajo solamente fonético y solamente de escritura de grafía. Si logramos y poner siempre en contexto las palabras y ese sea el eje articulador desde prekinder hasta octavo, yo creo que podríamos encontrar ahí mejores aprendizajes en nuestros estudiantes, ir pudiendo nivelar aquellos que están tan decididos en comprensión lectora, porque los resultados del CIMSE son tremendamente decidores de hace años en la escuela, en que la comprensión lectora está en un nivel bastante bajo, es decir, el nivel de insuficientes en comprensión lectora es alto en la escuela, y no solo el año 2018 o 2019, que son los últimos resultados, sino que previo también se ha visto. Entonces, eso hace pensar que, oye, hagamos algo, tratemos de ajustar, innovemos con algo para ir mejorando ese aprendizaje en los niños. Connie. Sí, señora Paola, y a lo que decía usted también agregarle, yo creo que el gran desafío que tenemos es el cómo desarrollar también la motivación en los niños y en las niñas por el gusto de la lectura. Yo siento que esa en el fondo es la base de todo, entonces también ahí también se relaciona lo que usted hablaba recién de la importancia, ¿cierto?, del respeto del tipo de letra, por ejemplo, que eso también es un tema que trae consigo harta frustración en los niños, y también el desafío grande que tenemos como profe de poder desarrollar actividades que los motiven, que lo impliquen, que los ayude, ¿cierto?, a desarrollar el gusto por la lectura. Y de ahí, ¿cierto?, a partir de eso ir desarrollando todas las otras habilidades que vienen. Sí, Connie, tienes toda la razón. Bueno, este plan tiene en cuenta desarrollar el interés por la lectura. O sea, también se va dando implícito y explícitamente, ¿cierto? Hay que generar actividades para desarrollar el interés por la lectura, desde prebásica en adelante. Karina. Sí, yo quería complementar también lo que dijo usted, señora Paola, y lo que dijo Constanza. Encuentro que igual implementar el Leo primero desde los más chiquititos es como una buena estrategia. Escuchaba también ahí que a lo mejor en los cursos más grandes iba a ser complejo el quiebre de cuando nosotros pasemos desde ese método al tradicional que en este momento se ocupa, pero yo creo que si los niños empiezan con ese método desde pequeñitos, cuando ya pasen a esos otros cursos no van a tener mayor problema porque ellos ya van a tener adquirida la lectura, la fluidez y todas las habilidades que ellos necesitan para pasar a esos cursos. Y con respecto a lo que hablaban también, que no había podido activar mi micrófono, por eso no había podido opinar sobre la implementación de la letra imprenta. Yo estoy de acuerdo con que simplemente es la letra imprenta, pero sí encuentro que sería bueno también
mantener la letra manuscrita y darle la elección a los niños a poder escribir como ellos crean que se les hace más fácil. No dejarla a un lado, no cambiarla solamente por la imprenta, sino que implementar las dos. Claro, tal vez los niños que han vivido el proceso de la enseñanza con las dos letras, yo creo que es súper válido que ellos puedan a lo mejor escoger el método que más, pero cuando el método plantea que en la lectoescritura inicial se parta con la imprenta. Ahí se marca una diferencia, ¿cierto? Porque se va a facilitar ese camino a los niños y con ello se les va a motivar y se les va a estimular porque van a tener un obstáculo menos que representa la letra manuscrita. Y como hemos evolucionado y ya no escribimos, ¿cierto?, con pluma, y que antes era imprescindible tener, ¿cierto?, todo profesional tenía que tener una letra hermosa, con pluma, escribir, ya las cosas han cambiado y los chiquillos más bien usan solo la letra imprenta porque está todo así. La tecnología, esta sí nos ha hecho evolucionar a ese tipo de letras, ¿ya? Así que, chiquillos, no sé, Luis, ¿te parece si ya pasamos a la Carol con la votación? Vamos con la joven Carol, ahí está. A mí le dolía la cabecita, ¿sí? Está igual que la tía Pamela. Sí, lo comentábamos por interno, Pamela, que entrábamos las dos un poquito averiadas. Ya, pero ya nos queda poquito hasta la última parte, después de haber escuchado, ¿cierto?, los fundamentos, el desarrollo de las habilidades del Leo primero. Vamos a ir a la votación para decidir la implementación o no de este plan de lectura para nuestros alumnos, ¿ya? Aquí vamos a hacer una salvedad, van a votar solamente aquellos docentes que están involucrados en los cursos que se desarrolla el plan, ¿ya? Estaría Ivonne, Pamela, Carolina Yáñez, Marián, Isabel, Janet, Gloria y las chicas del PIE, ¿ya? Medeli, Silvia, Vivi, Constanza y Karina. Ya, ellas son las que van a votar por medio de un formulario que el joven Luis va a facilitar el link por el chat. Muchas gracias. El formulario en sí es bastante simple, va su nombre, su apellido, la interrogante, ¿cierto? Opta por la implementación del plan Leo primero, sí, no, y una justificación breve en la siguiente pregunta. Nosotros vamos a ir monitoreando que estas personas vayan votando para dar el veredicto final. Estamos en presencia de Sí, Isabelita, diga. Una duda que tengo. ¿Hay cursos de Leo primero o no? ¿Capacitación? Sí. Ya, porque eso me gustaría ante todo, porque de verdad que si nos entregan el libro y ya vean ustedes cómo lo hacen, no va a tener ningún sentido, siento yo. Ya me gustaría a mí conocerlo primero y poder implementarlo bien como corresponde. Carol, comentar que, mira, la verdad es que los cursos estuvieron bien escasos en la primera etapa del Leo primero y estaban más bien las clases públicas, que eran clases demostrativas de cómo implementar el método o el plan. Y aquí Pamela participó, Ivonne, seguramente, varias personas a lo mejor han tenido algún acercamiento. Pero esto ha ido mejorando. Y mira, fíjate que nosotros tenemos a Claudia, que este año participó en un curso bastante largo sobre el Leo primero. Lamentablemente Claudia está con licencia y no ha podido estar con nosotros, pero ella es como la representante de la escuela que ha estado en un curso de meses, no un curso cortito, sino que un curso serán unos 3 meses, Luis, por lo menos. Sí, eran como 3 meses. Y también ahí, señora Paola, comentar que también se abrieron para asistentes, no solamente para los docentes. Sí, entonces la idea es que, sí, pues tienes toda la razón, la idea es, hoy día lo quisimos mostrar y la verdad es que quisimos preguntarle a las personas que hacen lenguaje o que tienen una vinculación en algún momento, porque creemos que son los que están directamente relacionados. El resto de los profesores es muy importante que escuchen, que conozcan de qué estamos hablando, porque ellos son también colaboradores en la comprensión lectora, en el fomento de la comprensión lectora, pero pensamos que era oportuno que tomaran la decisión los profesores que están ahí in situ
Y lo que tú preguntas, Isabel, tiene harto sentido, y la idea es que no hay tanto curso disponible, pero hay algo y ya han salido un poco más, y lo importante es que tenemos todo un material y una experiencia vivida por Claudia, que apenas ella se incorpore con nosotros, vamos a trabajarlo y vamos a traspasar esa experiencia, más todo lo que conoce Pamela, lo que conoce Ivonne y otro docente que tenga algún acercamiento al plan. Señora Paola, quizás complementar que son becas que ofrecen, así que, claro, al tomar la decisión de hacerlo, se tiene que cumplir como son dinero involucrado, ya hacen firmar convenio, y así que este año tratamos de fomentarlo, pero la realidad fue que Claudia solamente quedó ahí, y por las becas, por ejemplo, de asistente no pudimos hacerlo, no quedaron, porque eran como 900 becas, algo así a nivel nacional. Y ahí comentaban lo del sumo primero, quizá como adelantar de eso, que la próxima semana vamos a hablar de eso. Y ahí también tomar una decisión como establecimiento frente a la implementación del sumo primero. Pero tenemos que prepararlo, no adelantado. Sí, pues ahí con Berito decidimos tomar el curso. Yo estoy ahora en sumo primero, tercero, cuarto, y la Berito quinto, sexto. Así que igual vamos a tener ahí ya camino avanzado si es que se llegara a decidir. Y si no, sabes que es muy completo. A mí me gustó mucho la forma en que lo presenta. Es muy así como cabezón, teórico y a la vez práctico. Entonces, muy de metodología y didáctica. Así que me gustó mucho, al menos lo que yo vi, porque ayer no alcancé a estar en la primera sesión, porque estaba con mi hija en la clínica, así que no pude. Y la Berito seguramente que no va a estar hoy día, pero me van a mandar el link, así que lo voy a poder ver. Gracias, tía. Y tía Carol, ¿cómo va la votación? Nos falta solamente una persona que vote. No quiere dar nombre. Que la nombre nomás. Es Carolina. Es más rápido. Es la carita. Ahora sí. A ver. Ahí está, pues. No llega todavía. Se le llegó la Isa. Sí, suelta la Carol, solo la carito. ¿Va a mostrar el resultado, tía? ¿Se puede proyectar desde acá? Sí. ¿Desde el formulario? ¿Lo proyecto yo? Sí, mejor, mijito. Gracias. Pero falta todavía Karina. Ahora sí. Ya. Estamos a las 12. Ya. Super. Gracias, colega. Estamos todos. ¿Se ve ahí? Ahora sí. Ya. De las 12 personas que debían votar, directora, las 12 dijeron apruebo. Dijeron sí. Ya, chiquillos, oye, mira, bueno, es una votación súper importante para nosotros, porque decidir esto de manera colaborativa para nosotros era muy importante, y que ya de todas maneras con esta importante adherencia vamos a hacer el esfuerzo por conocer el método, porque el plan es muy ambicioso. Quiere terminar primer año básico leyendo con todos los estudiantes. O sea, nosotros estamos proyectando que a cuarto básico nuestros estudiantes, pero súper que por supuesto, ya tienen que estar con la lectura, escritura adquirida, ¿cierto? Entonces, es una manera de desafiarnos, es decir, vamos a partir el próximo año todos trabajando de esta manera, y la idea es que la lectura y escritura idealmente sea alcanzada en primero, perfeccionada en segundo y ultra súper mejorada hasta cuarto básico, para que en el segundo ciclo estén ya en condiciones de trabajar potentemente lo que es la comprensión, con un nivel de abstracción y con un desarrollo de habilidad mucho más complejo, ¿cierto?, que de lo que se ve en el primero básico. Entonces, es una apuesta interesante, nos estamos desafiando a nosotros mismos también para empujar a nuestros niños hacia un aprendizaje de mayor calidad, finalmente de la comprensión. Sí, es cierto, lectura y escritura asociada a comprensión como una habilidad
transversal que les va a ayudar en la vida y que va a ser el soporte en todas las otras asignaturas del currículo. ¿Ya? Así que agradecerles a todas. No sé si alguien quiere agregar algo más. Ya, pues, chiquillos, bueno, como actividad de CAP, hoy día este diálogo, esta reflexión para nosotros es muy importante, tomar una decisión de manera conjunta. Recuerden que también desde el PME estamos apuntando hacia articular, y esta es una manera de articular. La CAP tiene como propósito trabajar la comprensión lectora de nuestros estudiantes y la escritura, porque sabemos que tenemos a nuestros estudiantes muy descendidos en esos ámbitos, tanto los resultados internos de la escuela, los resultados del día, que fueron los últimos, y si nos vamos más atrás, resultados a lo mejor del CIMSE, también nos evidencian lo mismo. Por lo tanto, tomar esta decisión en conjunto, de manera responsable, nos empuja, nos compromete hacer un esfuerzo muy relevante que ya estamos haciendo ahora, pero el próximo año alineados bajo la figura del Leo primero, ¿ya? Así que muchas gracias a todos por participar y por ser parte de esta decisión. Y yo me imagino que los que no votaron, a lo mejor preguntarles a algunos de los que no votó, a lo mejor la Verito, que está en una asignatura que es ¿cierto? Como la matemática, ¿qué le parece la decisión que hemos tomado con lo que tú pudiste ver, Verito? Verito, tu micrófono. Le digo que yo quería votar, tenía mi voto ahí listo. Ajá. Gracias. No, pero contenta, me gusta bastante porque es bien estructurado, hay un seguimiento, y de hecho mismo con Pame me metí al Sumo y Sigue, y me gustó bastante la metodología que tienen, la propuesta que tienen los libros. Así que no, súper contenta. Ya, qué bueno, chiquilla. Y ahí vamos entonces a recurrir a Pamela y a Verito para presentar en la CAP también el Sumo primero y también estar preparados cuando el ministerio nos consulte sobre los textos que vamos a elegir, ¿ya? Así que, chiquillas, ahí vamos a trabajar con ustedes. Así que muchas gracias a todos. Vamos a encontrarnos mañana. Nos quedaron algunas informaciones, Luis, me había olvidado.